Hola, buenas tardes. Les habla Jorge Luis Urbina Mejía, estudiante de la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora de Venezuela, en el programa en la maestría de Educación, Planificación y Gerencia. Estamos abordando un tema muy interesante hoy que está relacionado con la planificación de la educación analizada desde varios modelos, desde varias condiciones o modelos. Entre ellos nos han solicitado que abordemos muy interesantemente o profundicemos en cuanto al tema de la condición en la universidad, la coherencia, la viabilidad, la factibilidad, la globalidad, el tecnicismo, entre otros temas que son muy interesantes y que hemos venido estudiando con fundamento en el material que nos han asignado, que nos han recomendado, y también de las investigaciones que hemos venido adelantando, particularmente con respecto al tema de la planificación educativa y todos estos elementos que son inherentes a ella. Uno de estos aspectos tiene que ver con el tema de la universidad, la planificación de la educación en la universidad. Y es importante analizar en este tema un hecho muy importante, ¿no?, que tiene que ver en cuanto a la educación de la universidad. Tenemos que tener en cuenta que esta es mucho más universal, es más dinámica, mucho más participativa, en donde se proyecta un modelo de aprendizaje, de enseñanza, en donde actúan o interactúan el profesor y el estudiante. El profesor visto desde la óptica, desde la visión del profesional, en las diferentes ramas y en lo que corresponde: médicos, abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Y el estudiante, que es el objeto de la enseñanza. Aquí entonces decimos que es mucho más dinámica, mucho más universal, no es tan dirigida, y no es el mismo modelo que se aplica en la educación primaria o en la secundaria, en donde básicamente quien mayor actúa es el profesor, en donde está llevando una serie de conocimientos y el estudiante se limita únicamente a recibir el receptor. Aquí hay una dinámica, una flexibilidad mucho más amplia, en donde se recibe una información, se analiza, se estudia y se desarrollan algunas conclusiones. El profesor es quien lidera la acción, porque es quien transmite el conocimiento, el saber y la experiencia, lógicamente, ¿no? Esto es muy importante analizar. La educación universitaria se fundamenta en el hecho de que, como es mucho más técnica, más científica, más profesional, se requiere en la rama del saber la persona que con experiencia y conocimiento va a llevar al estudiante la información que él necesita para formarse integralmente, pero ya desde un punto de científico, tecnológico, para que él asimile, capte, asimile, desarrolle esta información mucho más técnica, mucho más profesional, mucho más avanzada. Pero el alumno recepciona, aprende, interactúa, desarrollando la capacidad creativa, educativa y analítica, aportando ideas y conceptos. Como decimos, ya hay una diferencia muy amplia, en donde no se trata de aquel que simplemente recepciona, recibe, guarda en la memoria como si fuera un disco duro y no interactúa. No, aquí el alumno, desde el punto de vista de la universalización de la educación superior, tiene la facultad de analizar, estudiar, procesar la información
que se le está entregando y de esta manera también concluir cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades que contiene esa información y empezar a formarse un criterio de ella y retomar las cosas que son importantes y que son buenas. Entonces hay un poder más analítico, mucho más creativo, ¿sí? Mucho más de formación, porque de esto se trata la universidad. No es simplemente el receptor de ideas, pues la comunicación es de doble vía, se da y se recibe conceptos, ideas, experiencias, resultados e investigación. Y esto permite que esta información sea totalmente procesada, analizada, escudriñada, ¿verdad?, para llegar al fin de toda la verdad y poder ponerla en práctica. Esta información se discute para concertar un acuerdo científico académico con fundamento en el saber. Lógicamente que hay que considerar la experiencia, el conocimiento del profesor como el orientador, como el profesional, aquella persona que tiene toda la capacidad, el cúmulo de experiencia y conocimiento que ha recibido a través de los años, a través de la experiencia, a través de la práctica, y que ahora la está trayendo a la universidad para que aquellos estudiantes la puedan recibir, la puedan asimilar, la puedan recepcionar y poner en práctica. La educación superior se ha planificado de acuerdo a Gutiérrez y Prieto, considerando las 5 instancias del saber del aprendizaje. ¿Cuáles son? Con el maestro, con el contexto, con el texto, con el grupo, con uno mismo. Es decir, el alumno, la persona que está recibiendo, que se está formando, tiene una serie de elementos educativos de aprendizaje que él puede poner en práctica para recibir, recepcionar la información y para aprender, captarla, tomarla, ¿verdad?, y aprender de ella, ponerla en práctica. El primero de ella, el maestro, como lo decíamos, con fundamento en el conocimiento, la experiencia, la práctica, que puede llevar una información de gran conocimiento al alumno. El texto, ¿verdad?, la bibliografía y todos los textos que contienen esta información plasmada a través de escritos, hoy con las técnicas más modernas, a través de enciclopedias virtuales, etcétera, etcétera. Con el contexto también nos enseña mucho, el sitio en donde estamos, en donde nos desarrollamos, en donde nos formamos, en donde nos crecemos, en donde estamos interactuando con personas mayores o similares a nosotros que tienen igual o un mejor conocimiento. Esa información puede traerse hacia nosotros y también es muy viable para retomar todo lo que es importante y todo lo que nos puede servir. El grupo, ¿verdad? Si hay un estudio, por ejemplo, cuando se estudia en grupo, un ejemplo sencillo, pero también, ¿verdad?, el grupo familiar también puede traer conocimiento, ¿sí? Es decir, no estar solo en el proceso de formación, sino que podemos apoyarnos mutuamente entre otras personas con más y mejor conocimiento que el que nosotros tenemos para poder aprender más. Y con uno mismo, ¿sí? Usted es un autodidacta, un autoformador de sí mismo y puede aprender mucho más. En este sentido, enseñándose a sí mismo a la vez que el maestro encamina al alumno hacia el aprendizaje efectivo a través de su conocimiento y experiencia. Todo esto para dar respuesta al sistema mundial que requiere personas altamente capacitadas, altamente formadas, con un nivel de conocimiento científico, técnico y académico superior, capaces de hacer importantes aportes a la sociedad en que se encuentra. Ahora, es importante tener en cuenta y pues como se trata de, nos están pidiendo un video
dramatizado, y el drama implica el hecho también de poder exagerar, dicen el concepto de definición de drama, el concepto, para ser más directos en este sentido, poder llegar a un conocimiento en donde, a ver, dramatización es la acción y el efecto de dramatizar. Este verbo a su vez hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias afectados. Aquí el objetivo nuestro no es poder exagerar nada, sino hacer un análisis crítico, analítico, objetivo y serio sobre todas estas cosas. Y es que a veces se presentan algunas situaciones en donde el impartir conocimiento, primero que todo, requiere ir más allá de la experiencia y la práctica. Se requiere del amor por enseñar, del amor por querer formar a otras personas, por poder transmitir el conocimiento que a través del tiempo y de la experiencia hemos adquirido de parte del profesor. Se requiere de parte del alumno el deseo, la voluntad de surgir, de salir adelante, de ser alguien en la vida, un profesional perfecto con todas las capacidades y experiencias. Se requiere del gobierno, por ejemplo, entregar todas las herramientas, el apoyo que se necesita para lograr todos estos objetivos. En estos momentos las universidades a nivel latinoamericano tienen muchos inconvenientes por el tema de presupuesto. Además de que estamos hablando de la universidad pública. La universidad pública se debate en unos grandes conflictos nacionales con el gobierno porque no tiene los recursos que necesita para poder desarrollar el objetivo de formación profesional. No se tienen los elementos, las herramientas en muchas oportunidades para poder desarrollar los laboratorios de prácticas que se requieren en las diferentes facultades y programas de formación profesional para formar verdaderos personas en el conocimiento y en el saber. Este es algo que es preocupante, ¿verdad? Porque si bien hay un interés o puede existir un interés de parte de alumnos, de profesores, estudiantes, directivas, comunidad en general, también se requiere de que el gobierno en las diferentes instituciones hagan sus aportes para que con recursos económicos y logísticos la educación sea de alta calidad. Ahora bien, se está luchando por la gratuidad de la educación superior, algo que todavía no se ha logrado. Estamos en Santa Marta, en el caso mío, Santa Marta, Magdalena, Colombia, y un estudiante promedio tiene que pagar mínimo entre 800.000 pesos, ¿verdad? Y otros estratos sociales pagan 1,5 millones, 2 millones de pesos, estudiantes por semestre, dependiendo de la carrera, y esto también imposibilita a veces de que el alumno pueda seguir adelante. Así que no hay a veces el interés, la voluntad del gobierno, no sé por qué, no sé si, no quiero especular en este sentido, no querrá que haya más profesionales, que haya más personas formadas, o que simplemente la formación se dé en aquellas universidades que son privadas y que también reciben recursos, más y mejores recursos de parte del gobierno para ser personas profesionales. Pero esto afecta bastante la situación y es algo que es totalmente desmotivante, sobre todo para aquellas personas, familias de escasos recursos que quieren salir adelante. En el tema en cuanto a la coherencia, nos hablan de la coherencia. La planificación en términos generales implica ser integral, todo un componente en donde se alinean planes, programas, proyectos, objetivos, visión, misión, metas en un área o en un departamento
de una institución educativa, de una organización, de una empresa, etcétera, etcétera. Todos tienen que trabajar coordinadamente para conseguir los objetivos que se han propuesto, que se han trazado. Se desarrolla estos planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo para alcanzar el éxito que se ha propuesto, el objetivo general. Si no hay un proyecto a corto, mediano y plazo, si la planificación no incluye la proyección de metas a corto, mediano y largo plazo, buscando un objetivo concreto, no hay éxito, no hay coherencia, no va a haber un resultado positivo. La coherencia exige que la planificación sea estructural, dinámica, participativa, incluyente, equitativa, justa y eficiente. Eso es coherencia. Cuando se piensa y se tienen en cuenta estas variables organizacionales que son muy importantes y requiere de la participación, motivación del ser humano, del recurso humano, como ser esencial que saca adelante todos estos elementos y los pone en práctica para conseguir el objetivo trazado. Se exige que sea estructural porque es un solo componente, de abajo hacia arriba y de abajo y de arriba hacia abajo, invirtiendo el triángulo en donde en el ángulo del triángulo el líder, el jefe, es el que está, se invierte poniéndose la base, ¿verdad? Siendo la base, ¿verdad? Para sostener toda la organización con todo el recurso humano. Se es coherente en este sentido cuando se piensa de esta manera. La estructura tiene que ser mucho más flexible en el sentido de que hay que darle mucha participación al recurso humano. Ahorita vamos a hablar más de eso. Por eso decimos que es muy participativa e incluyente, porque pueden haber ideas importantes, interesantes, de personas que de pronto en una institución, ¿verdad? Puede desarrollar un rol de trabajo de regular importancia, por llamarlo así, pero que fue una persona que en el pasado tuvo una formación y tiene estudios particulares, una persona que capta muchas ideas y conocimientos y también puede hacer aportes importantes. Así que no podemos excluir las lluvias de ideas, la participación, la motivación son muy importantes en este nivel de darle coherencia a la planificación educativa. En materia de educación es una técnica operativa constituida por una serie de coherente de conocimientos, métodos y procedimientos que implican técnicas de observación, experimento, administración, que integran objetivos prácticos, realistas e inmediatos. En eso consiste la coherencia específicamente en el tema de la educación. La práctica del conocimiento, porque si estamos hablando de educación, estamos impartiendo conocimiento, experiencia, con fundamento en unas vivencias del pasado que nos traen hoy a tener ese cúmulo, ¿verdad?, que nosotros estamos hoy poniendo a la disposición de otras personas. Los métodos y procedimientos en educación, bueno, ya nos los brindan el proceso curricular, la metodología pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Las técnicas de observación y la experiencia. Hoy en día, a nivel de la educación, por ejemplo, primaria, se está poniendo en práctica, en el caso de Colombia, el bachillerato técnico con formación tecnológica, en el caso de Santa Marta, en la formación en cuanto al turismo, en cuanto a la recreación, el deporte, el secretariado ejecutivo sistematizado, la sistematización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sirve para que las personas se formen y sirvan para alcanzar un nivel mucho más técnico, un bachillerato técnico para su mejor formación profesional en el futuro. En cuanto a la viabilidad, la eficiencia y la flexibilidad. Viabilidad, eficiencia y flexibilidad de la planificación de la educación. Hay unos elementos, unos ítems o unas variables que tenemos que considerar y que son muy importantes
con fundamento en el material que nos han suministrado la UNIYES y específicamente nos ha entregado para su estudio la doctora Dilka Chacón, que es la persona que está al cargo de la planificación educativa y que ha sido muy importante su aporte en este sentido. Bueno, bien, fíjese usted que aquí en este material que hemos analizado y estudiado minuciosamente, encontramos que tenemos que tener en cuenta algunos elementos muy importantes para practicar. Por ejemplo, en cuanto a la viabilidad, a la flexibilidad y a la eficiencia, es muy importante tener en cuenta que planificar permite detectar y minimizar los efectos negativos derivados de algo indeseable que prevé ha de ocurrir en el futuro. Eso es muy importante dentro del proceso de planificación especialmente, y en este caso que nos corresponde, aunque estamos hablando en términos generales, en lo que corresponde a la planificación educativa. Detectar y minimizar efectos negativos derivados de algo indeseable que se prevé puede pasar en el futuro. Es decir, prevenir anticipadamente, accionando los elementos que van a cambiar esa circunstancia de manera favorable. Definir objetivos claros y coherentes. Eso es muy importante. Definir objetivos claros y coherentes en materia de planificación en el tema de la educación. Usted sabe que el objetivo nos va a llevar a trazar unos objetivos específicos que a la vez tienen unas metas que han de cumplirse, y cuando se cumplen cada una de ellas estamos nosotros logrando al final, ¿verdad?, de nuestro periodo conseguir el objetivo que nos hemos trazado. Por eso en tema de educación es muy importante que el currículo mantenga un desarrollo pedagógico que incluya planes educativos a corto, mediano y largo plazo, lo que se va a conseguir, lo que se va a poner en práctica desde el principio. Y decíamos en un documento anterior, con la participación en donde interactúan todos los responsables para que esto sea una realidad, desde el gobierno público, las políticas públicas, la entrega de elementos, recursos necesarios, incluyendo lógicamente el humano, el profesional, el institucional, para sacar adelante esto, la comunidad educativa, que pone un interés para que los que están formándose en el contexto en donde se encuentran puedan lograr éxitos favorables para ellos mismos. El padre de familia, el estudiante, el rector y el educador, para lograr estos objetivos. Ofrecer criterios de decisiones. Hay que tomar hoy en día decisiones porque muchos aportan muchas ideas muy importantes y se planifican sobre la mente y pocas veces sobre el papel los proyectos que tenemos que desarrollar, y eso nos implica que no tomamos buenas y positivas decisiones. Peor aún, ni siquiera hay muchas instituciones en donde ni siquiera se tiene el criterio de hacer un análisis, de proyectar para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque se actúa mecanizadamente de acuerdo a proyectos que se vienen desarrollando en el transcurso del tiempo y que son los mismos de siempre, pero no tienen innovación, no proyectan nada nuevo, no presentan nada nuevo, y esto se vuelve una rutina mecanizada de todos los tiempos. Alcanzar objetivos coordinados, porque se tiene que trabajar, por ejemplo, en el área de la educación, ya decimos, y lo volvemos a repetir, tiene que trabajar la comunidad educativa en conjunto para conseguir las metas que se han trazado. Orientar el proceso de cambio estructural. El proceso de cambio estructural en la educación es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de creatividad, con más y mejores estudiantes, más
y exitosamente formados. Y maximizar el uso de recursos, reduciendo los gastos ineficientes. Aunque lastimosamente en el tema de educación son escasos los recursos, y yo pienso que en este punto sí los educadores tienen una gran experiencia, especialmente rectores y coordinadores, porque lamentablemente son escasos los recursos que se tienen, e incluso en la casa y en el hogar también son escasos, y como experiencia nos ha tocado a nosotros, los padres de familia, ¿verdad? Tener que dejar de poner en práctica algunos gastos para invertir en una mejor educación. Detectar el trabajo improductivo. Hay empresas, hay organizaciones, hay instituciones en donde se hacen cosas que no hacen ningún aporte y lo que traen son gastos innecesarios, ¿verdad? Pérdida de tiempo, recursos y dinero que a la postre van a determinar que fue una pérdida general. Lograr los resultados de respuesta justo y a tiempo, esto es muy importante, y esto a nivel organizacional tiene una validez muy enorme cuando los procesos se desarrollan en el tiempo adecuado, con los recursos adecuados para lograr los objetivos trazados. En las organizaciones hoy en día se ha minimizado el tender estándares en almacenes o en despensas de elementos guardados que no son productivos. Esto no sirve para nada. Así ha de ser también en la educación. Y por supuesto esto implica disminuir los gastos y costos inoportunos, innecesarios, eleva la productividad y el rendimiento, favorece los procesos que muestran un comportamiento deseable. Al ser equitativo, también se desarrollan procesos totalmente flexibles en igualdad de condiciones para todos. Esto también es sinónimo de flexibilidad al interior de las organizaciones. Al ser integral y desarrollar en las áreas y departamentos de la institución u organización, considerando todos los componentes, al ser de doble vía e ir en forma vertical, horizontal, transversal, es totalmente una planificación global. Es general, es íntegra, es completa, es total. Aquí queremos que se consideren algunos puntos muy importantes, como es el tema del liderazgo, el trabajo en equipo, la pertenencia y el empoderamiento, que son variables firmes y eficaces para lograr el objetivo deseado en la organización. Una persona empoderada tiene la capacidad de tomar buenas y positivas decisiones a tiempo cuando se necesitan. Una persona que tiene capacidad de liderazgo tiene poder para decidir, tomar decisiones y saber actuar. El trabajo en equipo también conlleva a conseguir más y mejores resultados firmes y eficaces. Todos estos son elementos que se tienen que tener en cuenta. En cuanto al tecnicismo, especialmente en la educación, ya decimos en alguna oportunidad en el video que aportamos anteriormente que estamos en el milenio de la comunicación, en el milenio de la tecnología, y quien maneja la comunicación y maneja la tecnología lo maneja todo. Hoy en día es indispensable en la educación el uso de todas las herramientas técnicas que nos pone a disposición la tecnología, valga la redundancia, para lograr objetivos, para lograr más y mejores objetivos. Hoy en día un computador, un celular inteligente es un computador y nos sirve como herramientas para una mayor educación. El computador, ¿verdad?, especialmente el portátil o las tablets que están muy de moda hoy en las escuelas y en los colegios, han superado los formatos que anteriormente se trabajaban en materia de tecnología o tecnocracia, la filmina, los retroproyectores, y hoy en día pues, contamos con más y mejores herramientas, como el caso del video BIM y los computadores y las tablets para desarrollar una
educación mucho más efectiva y eficiente, y por eso también se ha abierto campo para que profesionales en la ingeniería electrónica, en la ingeniería de sistemas, por ejemplo, en la comunicación social, vayan a las aulas de clase con sus conocimientos, la psicología, para poner en práctica todas estas herramientas tecnocráticas que nos brinda en los tiempos y el desarrollo y el modernismo, y desarrollar una calidad mucho más eficiente y con mucha más calidad. Así que, pues bueno, esto es lo que queremos compartir, el análisis, el estudio que hemos realizado. Hemos querido ser un poquito íntegros en este sentido en cuanto a la condición de la planificación educativa en todos estos elementos y cómo ellos han brindado aportes muy significativos para la educación, para la formación de la educación, para los educadores, las instituciones, los educandos, que son el objetivo principal de toda formación. A ustedes muchas gracias, y estaremos atentos a los aportes que en este sentido nos puedan realizar. Muchas gracias.